Gracias, Dani. Pues muchas gracias a los cuatro por participar en esta mesa, que vamos a hablar de un tema apasionante, de conectividad, de futuro. Ya os ha presentado a todos el presentador, con lo cual yo creo que voy a ir directamente a los temas, porque tenemos muchos temas que tratar en este tema del futuro. Y quería empezar por la parte más general, ¿no? Pablo, si quieres empezamos por ti. Placer. Explicándonos ¿cuál es el papel que las infraestructuras de telecomunicaciones juegan en este futuro de la conectividad, en esta transformación digital en la que estamos inmersos? Pues un placer, Alfonso, por estar aquí y Federico también por invitarnos. El papel yo creo que es clave, ¿no? Y sería bastante redundante incidir en dónde estamos. A mí me gustaría complementar algunos datos sobre cómo estamos en España en esta transición tecnológica, ¿no? Y hay un dato que me gusta resaltar, que es el índice económico de la sociedad digital, ¿no? Europeo. En ese España está hoy en el número 11 de 28 países. Es un índice que tiene en cuenta conectividad, que tiene en cuenta el uso de Internet, que tiene en cuenta el capital humano, la integración tecnológica y el uso de las tecnologías en la administración pública. En el ámbito de conectividad, desde luego, es donde más brillamos, lo han comentado todos nuestros compañeros. Estamos con ese fibra hasta el hogar, ¿no? Cubriendo más de 30 millones ya de unidades inmobiliarias por encima del 90% de cobertura. Y en la parte de 5G, cogiendo un poco lo que comentaba Meinrad, ¿no? La 5G standalone, la 5G que realmente da esos anchos de banda potentes, estamos en los entornos del 57-58% de cobertura, pero como decía nuestra compañera, pues creciendo año tras año 19 puntos básicos, es decir, algo espectacular y que desde luego nos sitúa en la cabeza de Europa y en un momento para realmente seguir apostando, bueno, por ese futuro digital de España que apoya a las empresas, que apoya a la administración pública y donde, bueno, pues aquí estamos compartiendo con todos vosotros. Así que, desde luego, un momento dulce para este sector y para esta economía. Momento dulce, pero también un reto que tenemos. Lo veremos luego, seguro. Lo veremos luego. Blanca, quería ahondar en esta parte de las empresas de torres de telecomunicaciones. Dentro de todo el ecosistema de la infraestructura, a lo mejor no es la parte más conocida, ¿no? Pero desempeñan un papel fundamental en esta transformación. Bueno, seguramente somos no tan glamurosos, ¿no? En cuanto a que no aportamos grandes desarrollos de I+D, grandes súper diferenciales, pero sí. Tenemos un segundo, Blanca. No se me oye muy bien. Vale. Hola. ¿Ahora mejor? ¿Mejor? Hola. ¿Sí? ¿Ahora? Bueno, pues esto es lo que somos las torres. O sea, en el fondo lo que hacemos nosotros es que somos el soporte, literalmente, de las antenas que dan el servicio de comunicaciones móviles. Entonces, si no existieran las torres, donde no hay una torre, donde no hay unos mástiles, la red móvil no llega. Entonces, digamos que nuestro negocio es la parte básica, absolutamente camino crítico para conseguir que donde hoy no llega la red móvil, que como ha dicho la Secretaría de Estado, es poquito, pero todavía hay sitios en España donde no existe. Si no hay infraestructuras pasivas que soporten la red, pues no hay red, ¿no? Entonces, ese es nuestro papel y nuestros clientes son los operadores que usan nuestras torres. Y este papel va a ser clave en el despliegue del 5G. ¿Qué papel, Alfonso, vais a jugar? Bueno, como dice Blanca, las redes no avanzan si las infraestructuras no avanzan por debajo. Y estamos encantados con ese rol, digamos, menos glamuroso que decía ella. Es nuestro negocio, yo creo que lo sabemos hacer. Hay mucho por hacer. Quizás no en la infraestructura macro, es decir, en España, se ha comentado antes las cifras de penetración de la fibra óptica en España, que son maravillosas. La red móvil también es muy buena en España. Yo vengo de un periodo de varios años en el extranjero, en diferentes países, y os aseguro que la calidad de la red móvil de España y de todos los operadores es difícilmente igualable en otros países. Por tanto, partiendo de esa situación de ventaja, lo que tenemos que hacer es seguir peleando los operadores, por supuesto, nuestros clientes, con sus clientes y con sus servicios, pero nosotros como compañías de infraestructura, pensando en cómo proveer valor a los operadores en áreas que se van a encontrar ahora, ¿no? La cobertura macro, las torres y mástiles a las que se refería Blanca de las ciudades está completada, hay diferentes niveles de cobertura según el operador, según la banda de 5G. Ahora empezaremos, tras la adjudicación definitiva a la que se refería la Secretaría de Estado, el proyecto del rural, es decir, nuestros clientes empezarán ese despliegue y estaremos trabajando duramente en los próximos, ya me gustaría decir años, pero van a ser meses porque el plazo va a estar bastante apretado.
Y al margen de la cobertura rural, el siguiente capítulo que ya ha empezado es la densificación de la cobertura. La banda de 3,5, por ejemplo, de 5G, tiene una penetración bastante baja y eso va a suponer que haya muchos proyectos de cobertura de indoor, de interiores, muchísimos proyectos de cobertura de grandes recintos. La gente enseguida piensa en los estadios, estaciones de tren. Esto está bastante completado, pero todavía queda mucho que cubrir para que esa demanda de conectividad ubicua demos respuesta como sector. Y ha empezado ya el capítulo de las famosas small cells, que a esto mirábamos todos hace unos años como un eje de crecimiento. Lo veíamos en el año 15-17, no ocurrió todavía, pero está ocurriendo ya en muchos países y España ha empezado ya. Estamos trabajando todos nosotros en el sector en esos proyectos de conectividad de la farola, la parada de metro, el semáforo, que están justo en los sitios de concentración de personas durante horas del día, ¿no? Digamos que, en resumen, la infraestructura tiene que ir por delante para que solucionemos esos cuellos de botella de la red que hacen que los operadores, nuestros clientes, generen un servicio de máxima calidad para el usuario final, ¿no? Luego andaremos en todos esos temas más concretos, en small cells, en rural. Pero antes, Daniel, en vuestra visión American Tower, esos retos, esas oportunidades que veis en el despliegue del 5G para American Tower y para las empresas de torres en general. Muy bien. Bueno, primero, muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado. No voy a estar de acuerdo esta vez con Blanca, porque siempre estoy de acuerdo con Blanca cuando hacemos... Pero yo creo que sí que somos glamurosos. Hay una parte un poco tristona, pero yo creo que en general somos bastante glamurosos. Uñas negras, pero glamurosos. A mí, de verdad, montar torres, colocar mástiles y... ¿Te gusta? Me gusta. A mí también. Me gusta, y contarlas, y si hay que hacer 20, que se hagan las 20. O sea, es como que me pone eso un poquito. Sí, sí. Pero en cuanto al reto que tenemos, yo creo que tenemos el proyecto... Vamos, los que tenemos muchos años ya hemos vivido algún programa de ayudas potente como este, que fue el de la extensión del GSM, que fue un programa precioso, también muy retador, también complicado, y sabemos lo que se nos viene encima, pero son proyectos muy bonitos, porque son proyectos que además realmente ves que tienen una componente de transformación disruptiva súper importante, con lo cual son proyectos divertidos. Ver que vas a dar conectividad o que vas a ayudar a dar conectividad a entornos que la necesitan, digamos, creo que lo que hace es motivar más a los equipos para poder cumplir los objetivos. Entonces, es verdad que va a ser duro. Yo creo que además va a haber mucho trabajo en equipo porque, como se ha planificado, no hay competencia ni entre torreras, es simplemente todos a tirar del carro, ayudarnos y hacer las cosas lo mejor posible para en estos pues escaso año y medio ser capaces de cumplir y gastar el 100% de los fondos que se van a utilizar. Pero vamos, yo creo que lo que tenemos es un proyecto precioso por delante y que los 2 próximos años, en la parte nuestra del sector, no pueden ser más divertidos. Un proyecto precioso, hablaremos de todo eso. También podéis estar no de acuerdo cuando queráis. Esto es una mesa redonda, o sea que no hay ningún problema en eso. Vamos a empezar por ese proyecto rural. Es un proyecto muy importante y muchos fondos, Blanca, por ti, pero también hay desafíos para poder llevarlo a la práctica. Tenéis un plazo muy ajustado. ¿Cuáles son esos retos, esos desafíos que veis? Bueno, el reto es el tiempo, claramente. Tal y como se ha planteado... No sé si se me oye, ¿sí? Vale. Ahora. Tal y como se ha planteado, algo no funciona, me parece. Creo que me voy a callar porque está claro. No, parece que ya tenemos el micro. Vamos a intentar. Yo sigo, yo tiro. A ver, lo que os decía, es un proyecto en el que hay un compromiso de ejecución, tiene que estar todo terminado para mediados de 2026. Lo que pasa es que, nuevamente, nosotros somos la primera parte del trabajo, ¿no? Las torres, las azoteas tienen que estar preparadas para que se puedan instalar los equipos que van a hacer posible que ese 5G llegue a la población para la que es destinataria de los fondos. Entonces, estamos hablando de un proyecto muy masivo, María lo ha comentado, estamos hablando de unos 7.300 emplazamientos que hay que preparar para 5G. Hay muy poquitos nuevos, esto es cierto, pero hay una masa enorme de emplazamientos existentes que hay que adecuar, ¿no? Entonces, uno podría pensar, bueno, pero ya están ahí, ¿no? Entonces, tampoco parece tan complicado.
Mira, pensando lo que hemos hecho nosotros hasta ahora, porque los operadores ya llevan años desplegando 5G en otro tipo de entornos, pero llevan ya un volumen muy grande de emplazamientos. Nosotros lo que hemos visto es que aproximadamente en un 30% de los casos en los que solo hay que adecuar el emplazamiento, hace falta pedir algún tipo de permiso para hacer algo. Hay que poner un nuevo mástil, hay que ampliar la zona que estás ocupando, hay que hacer una ampliación de la acometida eléctrica, ¿vale? Esto nos tendemos a olvidar de la parte de la complejidad de disponer de la electricidad en el voltaje y la potencia necesario. Son equipos que consumen más y hay que ampliar. Entonces, este tipo de cosas, que no son glamurosas, aunque son muy divertidas, suponen que al final hay que pedir permisos y hay que solicitar esas ampliaciones y eso lleva tiempo. Entonces, ¿cuál es el reto? Que hay muy poco tiempo para hacer nuestra parte, más o menos vamos a tener 1 año y medio, así simplificando. Y en ese año y medio hay que hacer eso con 7.300 emplazamientos. Entonces, teniendo en cuenta que ahora mismo, cuando tú pides una ampliación de una acometida, por ejemplo, tienes monofásica, necesitas trifásica, porque ya con la monofásica no te vale, eso en media nos lleva más o menos unos 4 meses, hasta que la compañía eléctrica te da la ampliación de la acometida. Y si tienes que pedir además un permiso de obra, una licencia de obra, te puedes morir, porque entonces se te pasan entre 1 año, 2 años, depende, y en los casos en los que en teoría va muy rápido, como caigas en un sitio de los que están sometidos a permisos específicos sectoriales, imagínate, demarcaciones de carreteras, de costas, autorizaciones aéreas, etcétera, entonces estamos hablando que igual se te van 9 meses en conseguir el permiso. Entonces, es mucho volumen, de mucho trabajo, con dependencias que no solo, valga la redundancia, dependen de nosotros. El reto es el tiempo y el volumen. Daniel, Alfonso, vosotros compartís este desafío. He dicho mucho sobre tu de habla blanca, burocracia, energía. Totalmente. Y de hecho, la Administración saca las ayudas y la Administración también deberá ayudarnos a coordinar las diferentes administraciones, porque, como Blanca explica perfectamente, los tiempos de una compañía eléctrica para darte un permiso de acometida no varían en su proceso interno, porque tu proceso para acabar y poder acceder a la subvención dure solamente 14 meses, ¿no? Entonces, se ha consumido parte del tiempo en la laboriosa adjudicación, que no ha sido sencillo. Ahora tenemos que trabajar, somos compañías especializadas, tenemos profesionales que están acostumbrados a trabajar contrarreloj, seamos sinceros, pero evidentemente va a haber que montar un reloj suizo para que esto funcione y consigamos que una gran parte de los 7.000 estén hechos en plazos, ¿no? Daniel, ¿qué pedís para solucionar esto? ¿Qué puede hacer la Administración? ¿Qué puede hacer el resto de empresas? Vamos a ver, yo creo que Blanca lo ha contado fenomenal. O sea, yo creo que perfecto. Es la situación como es. ¿Qué se podría hacer? Hombre, pues yo creo que una cierta campaña de comunicación por parte de la Administración para que se perciba desde la ciudadanía, digamos, el enorme esfuerzo que se está haciendo tanto por la Administración Central del Estado como por las empresas que vamos a estar implicadas, para que realmente haya una implicación real. Lo que pasa es que es verdad que tiene que ser comunicación, porque las normativas locales son las que son, nadie se las va a saltar. Lo que hace falta es que permee esa voluntad de que en un ayuntamiento se facilite realmente, pero no solamente de ayuntamientos. Eso lo comentaba Blanca muy bien. El tema de las acometidas eléctricas yo creo que va a ser crítico en este proyecto, porque colocar mejor o peor dependiendo de las capacidades de las torres, que haya que reforzarlas, que haya que hacer ampliaciones de ese tipo, eso se hará. Se hará y se hará para que más o menos cumpla y luego si hace falta modificar, se hará. El problema es que una acometida eléctrica, todas las que haya que ampliar, va a ser un dolor de muelas. Y eso para nosotros es crítico. Y no es solo administración pública. Habrá que también gestionar permisos de paso. Digamos que la realidad es divertida, pero es compleja, más de lo que parece. Entonces, yo creo que una campaña por parte de la Administración que impacte realmente para que se facilite este despliegue sería, vamos, básica. Muy importante. Habéis sacado el tema de normativa, de regulación. Pablo, la regulación de las telecomunicaciones, bueno, va a ser también la presidencia europea. ¿Qué papel, qué impacto puede tener todos estos cambios? Me gustaría responderte, más que hablando de regulación, te haría hablando un poco de ponernos a pensar como Europa en qué está pasando en el mundo de las telecomunicaciones, ¿no? Y cómo la Comisión Europea
está cambiando su forma de ver las telecomunicaciones en Europa. Si pensamos en Estados Unidos, 3 grandes empresas de telecomunicaciones, 330 millones de habitantes. Pensamos en China, 3 grandes empresas de telecomunicaciones, 1.400 millones de habitantes. Pensamos en Europa, más de 40, 50 empresas de telecomunicaciones, 700, 400, depende de las partes de Europa que metamos, ¿no? Pero vemos que en Europa una empresa de telecomunicaciones da servicio a 5 millones de habitantes, en China a más de 450 millones de habitantes y en Estados Unidos a más de 100 millones de habitantes. ¿Eso qué implica? Eso implica que las empresas de telecomunicaciones europeas al final pierdan representatividad en el panorama internacional y que, bueno, pues empecemos a ver movimientos como la fusión entre MásMóvil y Orange, apoyados por fin por la Comisión Europea, que permiten que pasemos de 4 grandes actores a 3 grandes actores en España. Y eso es un cambio fundamental que aplica al sector, que aplica luego a toda la cadena, aplica a la conectividad, aplican a las torres y que vamos a seguir viendo, yo creo que para bien, ¿no? Y que luego lo hablaremos y comentaremos pues, cómo se ha producido. Para mí ese cambio es un cambio en el paradigma también que en Europa está yendo hacia el lugar donde deberíamos estar. Y lo importante, Blanca, es aterrizar luego esa regulación en medidas prácticas, en que sea eficaz, ¿no?, su implementación. Sí, a ver, yo creo que en Europa se han dado tímidos pasos, ¿no? Pues en el 12 me parece que hubo una directriz, no sé si soy capaz de decir las siglas, BCRD creo que era, donde se intentaba facilitar de una manera homogénea en toda Europa o poner los mimbres para facilitar los despliegues, ¿no? Eso se aplicó con más o menos rigor y yo creo que en España ha sido de los sitios donde mejor se ha aplicado, ¿no? La nueva Ley General de Telecomunicaciones del 22 yo creo que recoge lo que se buscaba con esa normativa. Luego, este año se ha publicado la GIA. La GIA da un paso más. Esto ya es un reglamento, esto lo van a tener que aplicar todos los Estados miembros, pero lo han dejado hasta noviembre del año que viene. Y además, como hay muchas presiones internas, no todos los Estados estaban de acuerdo. Había cosas tan aterrizadas como, mira, si tú haces una petición asociada a un despliegue, la falta de noticias en 4 meses implica que el resultado es positivo. Bueno, pues esto al final lo han dejado opcional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Europa ha ido dando pasos tímidos. En España, yo creo que es donde mejor se ha transcrito todas esas directrices europeas. Yo creo que falta todavía un paso más, ¿no? Que es, pues por ejemplo, cogiendo el caso de las small cells que comentaba antes Alfonso, tanto en la GIA como en la Ley de Telecomunicaciones se contempla que las AWAP, o sea, las small cells, tienen que tener un despliegue facilitado desde los organismos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que dar acceso a todos los edificios y espacios públicos que hay en las ciudades para poder montar este tipo de infraestructuras. Pero no dice cómo. Entonces, cuando luego te vas a hablar con cada ayuntamiento, pues bueno, pues cada ayuntamiento es ya sabemos lo que es el mundo de los ayuntamientos en todo el mundo y en España en especial, ¿no? Entonces, es muy complicado porque no saben cómo hacerlo. Entonces, ¿qué falta? Yo creo que falta dar un paso más en definir las normativas homogéneas a todos los niveles de la Administración. Y luego el reto es que no todo depende del Ministerio de Transformación Digital, es que depende de otros, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que está el reto. Europa da pasos tímidos, España lo hace mejor, pero falta, iba a decir una ordinariez, pero falta aterrizar del todo. Aterrizarlo. No sé, Alfonso, Anel, si queréis añadir algo. No, Blanca es brillante explicándolo. Bueno. Y glamuroso. Tenemos empresas, todos nosotros, tenemos que... Respondiendo un poco a tu pregunta anterior, eso también es un factor de ayuda al proceso. Tenemos en este momento en la realidad española de telecomunicaciones 4 empresas grandes en cuanto a infraestructuras. Eso complica un poco lo que es la acción comercial porque solo tenemos 3 operadores clientes, pero fomenta la creatividad, eso es importante. Los equipos comerciales técnicos los tenemos, somos gente experimentada. Los equipos legales son muy importantes porque, como Blanca explica, a la hora de ponerte a discutir con un ayuntamiento si es posible acceder a una única farola que te interesa para poner una small cell y que el debate se convierta automáticamente en una concesión para todo el ayuntamiento, que si cuál es el modelo de farola, entras en temas de urbanismo, que no es nuestra especialidad, ¿no? Hay cosas por hacer. Estamos bien, pero podemos mejorar. ¿Qué pasa? Que
la velocidad de nuestro sector no permite adaptarse a las velocidades del discurso urbanístico, por ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos soluciones cuanto antes, porque son los propios ayuntamientos muchas veces los que se quejan a los operadores móviles de que la cobertura no sea buena en una cierta zona, pero después, cuando necesitas buscar solución técnica para paliar el problema, no tienes el mismo apoyo, ¿no? Esto es un problema tradicional ya desde la época de las macros, de los rooftops, ¿no? Falta colaboración, diría, estamos en el buen camino, pero tenemos que concienciar del valor de la digitalización como elemento económico fundamental, ¿no? Es decir, parece que era ayer cuando hablábamos de la pandemia y de comunicarnos desde casa, y esto lo hemos superado ya, no nos acordamos. La cobertura móvil, por ejemplo, hoy en día es un factor de convergencia económica fundamental, por eso se hace un despliegue en el rural. Pues las administraciones no solamente tienen que ayudar a los operadores a llevar adelante los proyectos, luego tienen que encargarse de que sea sencillo desplegarlo en tiempo récord, ¿no? Bueno, digamos que es normal que nos quejemos un poco porque evidentemente en nuestro proceso tenemos un montón de variables que tenemos que tener en cuenta, pero yo soy optimista, yo creo que se conseguirá este despliegue rural y en el urbano, evidentemente la calidad de la red es el siguiente capítulo. Primero das la cobertura y luego tienes que dar la capilaridad de la red. Y el usuario de telefonía móvil es muy exigente hoy en día. Quiere una cobertura ubicua en todo lugar, pero además con unas velocidades de descarga muy altas. Y es en lo que los operadores se pelean hoy en día, porque la infraestructura ya la hacemos compañías especializadas, ¿no? Para que todo este círculo virtuoso funcione, los que están en la parte legislativa, en la parte de la administración, tienen que entender que si colaboran un poco más con nosotros, van a ser los principales beneficiados, porque de ahí vendrá actividad económica, vendrán impuestos y vendrá crecimiento para todos, ¿no? Dani, te lo hemos dejado fácil. Si quieres añadir. Vamos a ver, me habéis machacado todos los comentarios, pero bueno, quería puntualizar dos cosas. Una, con respecto a lo que comentaba Blanca del GIA, yo creo que sí que es relevante concienciar un poco a la administración local que el silencio positivo administrativo es una gran medida a tomar. Y yo creo que hay una cosa que lo refuerza y es, nosotros es verdad que somos empresas con equipos jurídicos potentes, pero por la dinámica nuestra, la relación con los propietarios, relación con la administración y todos los contenciosos, que son muchos, todos los ganamos. Pero amablemente, o sea, que no lo digo como que hay una lucha entre... No, pero que todos los contenciosos los ganamos porque la Ley General de Telecomunicaciones protege mucho los despliegues de telecomunicaciones. Entonces, lo que hacemos es perder mucho tiempo, claro, porque si todos esos contenciosos se ganan, quiere decir que la documentación que se había llevado a los municipios, a los ayuntamientos, será la correcta, que no estamos haciendo una práctica que impacte visualmente. O sea, quiere decir que lo hacemos bien, es simplemente que la dinámica, la marcha de la administrativa, por cómo es, porque no puede ir más rápido, porque el número de funcionarios que pueden trabajar para eso, entonces creo que es importante que recalquemos que contemplar el silencio positivo administrativo en España es, y luego yo creo que sí que es evidente, yo creo que es un tema más de los operadores, pero el tema de la concentración, como comentaba hasta el principio, yo creo que indirectamente también nos impacta. Nosotros, por ejemplo, somos una empresa americana, trabajamos en muchísimos países y cuando comparamos, nos dicen, oye, ¿estáis interesados en trabajar? Es un ejemplo muy claro, en el mundo de los servicios, en España, en Europa, pues nos gustaría, pero es que los márgenes de servicios que tenemos en España son mínimos, son muy pequeños. Bueno, pero es que lo hacéis en Estados Unidos. Y ese es el ejemplo. ¿Por qué lo hacemos en Estados Unidos? Porque es que el ARPU que tienen los operadores en Estados Unidos permite que se puedan gestionar de forma global las empresas y aquí en España es difícil, pero por una cuestión de márgenes. Entonces queda pues lo justito para que el señor que va a montar la antena y ese se lleva su margen. Y si es una empresita de 4, fenomenal, porque como sea una empresa de 100, que es lo que tenemos que crecer, o sea, generar escala, lo que se habla siempre, pues no se puede. ¿Por qué? Pues porque está muy constreñido los márgenes precisamente por lo que se estaba comentando antes, que es que aquí pues hay muchos operadores y bueno, la Comisión siempre ha primado la competencia en favor del usuario. Tiene que haber un equilibrio, seguro,
Ya te digo que no es mi papel defender a los operadores en este tema, pero creo que es relevante. Muchos temas me dejas abiertos, nos quedan 10 minutos, pero bueno, quería tocar todos. Pablo, quería hablar de este vínculo de infraestructuras. Estamos hablando aquí de torres, pero están muy vinculados también a otras, como la fibra, los centros de datos, ¿no? Bueno, es todo parte de lo mismo. Es decir, España, además, se ha convertido en los últimos, yo diría, 5 años, en un hub tecnológico de centros de datos, con la llegada de Microsoft, de Google, de Amazon, con unas regiones de nube que tienen unas capacidades en megavatios que eran inimaginables para el ecosistema español hace unos años. Eso viene derivado pues múltiples factores. Yo creo que el más importante, la innovación, el que ahora pues no necesitas un país frío para refrigerar un data center. Los data centers pueden operar a 35 grados, cuando hace unos años tenía que estar a 17, y te gastabas mucha energía. El suelo en España es barato, la energía que nutre el data center también es barato, y el agua, además, pues con sistemas de innovación, pues refrigera mejor y no es tan necesaria, ¿no? Pero eso requiere unas capacidades de conectividad espectaculares, no solo en el territorio, con fibra oscura para conectar todos los data centers, para conectar esos data centers también a todas las, digamos, torres de antena, porque están muy ligados con la cobertura de 5G, sino también, bueno, pues capacidades de conectividad fuera de España, con cables submarinos, que también somos un país que estamos pues muy bien, digamos, muy bien cubierto y a la vanguardia mundial. Hay sinergias en todos los sentidos. Mira, hay sinergias en que la extensión de los data centers ya se está, desde hace años, y mis compañeros de mesa lo conocen muy bien, bueno, pues pensando en que la antena sea un nodo de edge donde llevar el cómputo cerca del usuario, porque las demandas de cómputo, oye, el gaming, los chavales que juegan requieren que el proceso esté cerca porque si no, no juegan bien, ¿no? La fibra oscura une los centros de datos, pero además pues llega hasta las centrales de antena, porque si no llega la fibra, pues oye, pues la antena tiene que estar unida por radioenlace, las velocidades son más bajas, con lo cual todo es parte de un mismo conglomerado tecnológico que son piezas de un puzzle que entre bien unidas funcionan muy bien, pero por separado serían totalmente. Yo creo que en España, como os decía, estamos en un momento espectacular por los motivos que os enumeraba para, bueno, pues para capitalizar toda esta tecnología y esta inversión. Y en este contexto, ahora si quieres, para que no te quedes el último, Daniel, en este tema, ¿qué oportunidades de crecimiento veis para vosotros, para vuestro negocio en este contexto? Bueno, nosotros ahora estamos en un momento divertido porque, no sé si luego ibas a preguntarnos algo al respecto de Digi, sí, pero la aparición de Digi como nuevo protagonista dentro del mercado de los operadores con red, yo creo que es un reto para todas las torreras, es un reto también para los operadores en cuanto a que va a ser un nuevo stakeholder que va a generar un modelo de competencia distinto. Es cierto además que lo ha comunicado su CEO, que ellos tienen una estrategia un tanto particular, tienen un modelo de negocio también un tanto particular, y yo creo que nos va a hacer, como decía Alfonso, nos va a hacer pensar mucho a todos, pero bueno, el reto de cómo captar crecimiento de nuestro negocio a través de un cuarto operador es muy importante. Lo que comentabas antes también al respecto de los data centers, nosotros como compañía sí que hemos apostado por eso. En Estados Unidos se ha hecho una inversión muy grande para comprar CoreSite, es una empresa de data centers, porque creemos que antes o después va a ocurrir el edge computing, el valor que van a tener nuestros emplazamientos, que también va a generar valor para nuestras compañías. También es verdad que es un modelo de negocio que todavía hay que entender. Hay muchos agentes, están los over the top, están los operadores, están los suministradores. O sea, es un modelo en el que también hay que ver dónde se va a quedar el valor en cada una de las partes y qué es lo que nosotros podemos aportar más allá del sitio. Alfonso, para lo que hablabas de small cells también es una oportunidad, ¿no? Aparte de... Sí. Corroboro totalmente el punto de Digi. Evidentemente hay una expectativa en el mercado de un cuarto operador que entra. En concreto para Cellnex, ellos son cliente nuestro, un buen cliente en Portugal, y probablemente el despliegue que vayan a hacer en España no sea similar. Por lo que vamos viendo, parece que llegarán a acuerdos con otros operadores y será un despliegue más bien roaming nacional, RAN, sharing. Nuestro sueño, creo que el de nosotros tres, es que Digi llegue a hacer algo de red física. Esperemos que, digamos, con emplazamiento suyo. No queremos renunciar a este sueño, pero evidentemente, más allá de lo que es las macros, las torres,
con diferentes visiones, por supuesto, de cada compañía, no podemos olvidarnos del capítulo de crecimiento no comparable al grande de las torres, por supuesto, que trae la conectividad, la densificación, por así decir, ¿no? Cuando hablaba antes Meini, me reía, y es un tema que discuto con él muchas veces. Meini no le oías hablar de cobertura de ferrocarril hace unos años, y sin embargo hoy ha dicho que quieren ser la red, el operador con la mejor cobertura y cubrir túneles, ferrocarril. Bueno, hay una oportunidad para las compañías de infraestructura, por supuesto, estamos trabajando en ello. Te doy una pequeña primicia. Estamos trabajando en un proyecto que se va a anunciar en unas semanas, del que creo que no me equivoco en decir que será el primer DAS outdoor de España. Tenemos alguno desplegado en Italia, en localidades turísticas donde era muy, muy difícil desplegar macros, monumentales me refiero, que será el proyecto de cobertura de la Copa América en todo el litoral de Barcelona. Las pruebas empezarán en agosto y la competición será entre agosto y octubre. Va a ser un sistema DAS multioperador de superficie, con antenas en superficie, utilizando la infraestructura del ayuntamiento. Y es solamente un ejemplo de las cosas que, con gran esfuerzo, porque es evidente que los márgenes económicos hay que estudiarlos con mucha calma, ¿no? Estamos intentando desde Cellnex hacer small cells para Telefónica, para MasOrange, esperemos que también para Vodafone pronto, cuando José Miguel empuje el nuevo proyecto. Y estadios, todavía quedan cosas por hacer. Evidentemente, no es el tipo de negocio más tradicional, básico, etcétera, que se relaciona con una TowerCo, pero con nuestros equipos de ingeniería podemos marcar la diferencia y hacer que los operadores lleguen a dar conectividad mucho más rápido, ¿no? Blanca, ¿y vuestras oportunidades qué veis? Bueno, como competimos en el mismo mercado, evidentemente las que ellos han mencionado, también nosotros las vemos como oportunidades. Yo añadiría una más, igualmente en tamaño no tiene nada que ver, pero que tiene que ver, yo creo, hablando antes de cambio de paradigma, yo creo que en torno a la cobertura estamos viendo ya un cambio de paradigma, porque hasta hace no demasiado todo el mundo pensaba que la cobertura era casi un derecho universal, ¿no? Yo no tengo cobertura, pues ya vendrá un operador y pondrá cobertura para mí. Pero los operadores están pasando momentos complicados, lo hemos comentado, pues por un tema de cómo ha afectado la regulación, porque el entorno competitivo de España es complejísimo. Bueno, el hecho es que, y por sus propias políticas comerciales, ellos han incentivado el uso de tarifas planas de datos, ¿no? Entonces, se encuentran en un momento en el que mejorar cobertura per se no les trae un ingreso incremental. Honestamente, les da igual que la Copa América esté bien cubierta o no, porque no van a tener clientes adicionales o los existentes no les van a pagar más por eso. Da igual que el AVE esté bien cubierto o no, porque otra vez, el que el cliente que va en el AVE no tenga cobertura no hace que deje a su operador. Entonces, lo que estamos viendo es que empieza a haber clientes para nosotros que ya no son los operadores que quieren cobertura y que están dispuestos a pagar por ella. Estoy hablando de cobertura de interior, estoy hablando, el caso más fácil, más visible es una cadena de supermercados que quiere poner cargadores de coche eléctrico en el parking. Quieren hacerlo porque quieren ganar dinero a través del cargador, pero además porque quieren que sus clientes vayan a su centro comercial porque tiene cargador y consuman eso. O sea, no lo hacen por amor a la sostenibilidad y a la cobertura y al coche eléctrico. Ellos tienen un caso de negocio. ¿Qué pasa? Que si no hay cobertura no lo pueden hacer. Pero además no vale cobertura de un operador, tiene que ser cobertura neutra, tiene que ser de todos los operadores. Y yo creo que hay empresas como nosotros, como las torreras, tenemos un valor que aportar. Y es un nuevo canal, es un nuevo segmento. No son los operadores, son los usuarios finales que están dispuestos a pagar por la cobertura. Porque la cobertura para los operadores hoy no les genera ningún tipo de aliciente. Nos queda un minuto, pero hay una pregunta que quiero hacer, os pido concesión. Es muy fácil, no sé si me vais a responder. Después de la fusión ahora más móvil, Espectro de Digi, has comentado cuatro empresas, 3 clientes. ¿Es necesaria una consolidación de empresas de torres? Brevemente, Pablo, desde fuera, ¿qué visión veis? Yo no me atrevería a decir, y con los compañeros que tengo de mesa, si es necesaria una consolidación de empresas de torres. Yo lo que sí veo es que el mercado en España está cambiando. Telefónica con intervención del Gobierno, intervención también de STC, ¿no? de Emiratos y Arabia Saudí. Acuerdos en esa consolidación, acuerdos entre todas, es decir, la fibra
que si escuchábamos, yo recuerdo mucho ir a César Alierta, recién fallecido, pero, o a José María Álvarez Payete, ¿no? Hablar de, oye, el valor de la red. Bueno, pues el valor de la red vemos que al final empieza a ser fluido y que hay acuerdos entre todos, ¿no? Pues una nueva compañía entre MasOrange y Vodafone para crear una infraestructura de red y llegar a 11 millones de unidades inmobiliarias. Vodafone con Telefónica, acuerdos para llegar también. MasOrange y Telefónica. Es decir, hay acuerdos entre todas, con lo cual, bueno, pues el mercado está cambiando y el valor parece que deja de estar tanto en tener esa red y pasar a tener la relación con el cliente, el valor añadido, lo que comentaba Menrate, ese NPS espectacular y es un cambio de paradigma de la telco tradicional hacia, bueno, otro tipo de estructura de colaboración. Blanca, Daniel, Alfonso. Yo creo que, a ver, nosotros lo vemos en muchos mercados europeos. Es complicado, no tenemos la bola de cristal, ¿no? Pero una cierta tendencia, precisamente por esta unificación de los servicios de los operadores, la colaboración entre ellos, las infraestructuras replicadas, probablemente a largo plazo no tengan mucho sentido, vemos perfectamente que en muchos de los países europeos, y será una tendencia, acabará habiendo dos redes activas. Y esto es un poco también, no sé si conoceréis, la base de nuestro proyecto en Polonia, que estamos intentando, compramos una primera red de torres, compramos una segunda red de torres con todo el equipo activo también, y estamos discutiendo con otros operadores, Play y Polkomtel, una posible solución en la que el despliegue del 5G, que todavía está empezando en Polonia, se haga de manera unificada con una compañía de infraestructura como Cellnex, con equipos de nuestra propiedad y prestando el sistema en RAN sharing a los operadores, ¿no? Esto va a ir ocurriendo cada vez más. Los operadores están fusionándose porque, como decía Dani, necesitan mejorar sus márgenes y la visión a 5 o 10 años es que probablemente haya una o dos redes activas en cada país. Si esto ocurre, las infraestructuras seguirán el mismo camino, es decir, tendrán que consolidarse. No será muy viable que tengamos 4 operadores de infraestructuras en España si al final hay 2 redes activas, porque esas compañías de infraestructura tampoco podrán crecer mucho, ¿no? Con lo cual, la visión parece ser de consolidación. Te voy a cortar, bueno, Blanca, Daniel, ¿queréis añadir algo? Blanca. No, yo lo que creo que va a pasar, va a haber una consolidación de las torres, claramente, o sea, no tiene sentido tener 3 torres juntas en un único punto, porque los operadores van a ir haciendo esos acuerdos de compartición. De ahí a que haya una consolidación de empresas, pues el tiempo lo dirá. Yo creo que ahora mismo todo lo que digamos nosotros aquí es especular, pero lo que sí que va a haber seguro es una consolidación de las redes. Estoy totalmente de acuerdo con Alfonso. Y Daniel, para cerrar. Pues yo creo que el reto es que habrá consolidación. Yo creo que habrá a futuro consolidación. Es de lógica que la haya. El origen de las redes en España, y yo creo que es gran parte de la calidad de red que tenemos, es cómo se fraguó hace 25 años. La consolidación ocurrirá, es muy compleja y la clave está en que esa consolidación sea capaz de generar el valor suficiente para no destruir empresas. Si se consigue, y yo creo que se consigue, es decir, una torre tiene más valor cuantos más cubicados tiene. Entonces las torres tendrán más valor y no será tan relevante tener 3 de lo mismo en una colina, pero esa torre tiene que tener más valor. Si no conseguimos cerrar ese círculo, será muy compleja la consolidación. Pues muchísimas gracias a los 4 por esta mesa. Seguimos en Digitales, amigos. Gracias.